Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, ya el sol empieza a pegar, empieza a pegar desde la parte oriental de Quito, se empieza a despejar el cielo también en la capital de los ecuatorianos, no es un amanecer como el que tuvimos ayer domingo, que no había ni una partícula de nube en el cielo, totalmente despejado. Yo salí tempranito a la Carolina a hacer algo de deporte con el fútbol y con la bici, y estaba totalmente despejado ayer toda la mañana, un solazazazo, cielo hermoso, maravilloso, se veía el Cotopaxi hacia el sur. Y ahorita no se ve el Cotopaxi desde aquí. Bueno, les envío un abrazo a la distancia a nuestra audiencia, quienes están conectados con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para amplificar este espacio de noticias a primera hora por Sonorama. Nuestras frecuencias en varias de las provincias del país, acá en Quito, Distrito Metropolitano, 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Transmitimos en vivo a través de nuestras plataformas virtuales, en Facebook, nuestra fanpage, que se llama Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Envío un abrazo afectuoso a quienes se unen a la transmisión en mis cuentas personales, en Instagram, mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Gracias por enlazarse con nosotros. Ahí veo justamente conectados algunos, ¿no? A la Pame Velasco Jacome. Hola Pame, bienvenida. Albertina Navas, doctora. Qué gusto saludarle. Darío Javier Pérez, que también está conectado por allí. Desde Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, nos saluda, que dice Besaida Quintana, algo así dice. Le envío un abrazo, gracias a esa querida tierra de la provincia de Los Ríos. Si ustedes, por ejemplo, van a la provincia de Los Ríos, pasan Quevedo, o antes de Quevedo, y se encuentran con Buena Fe, ¿no? Entre Santo Domingo y Quevedo, se encuentran con ese lindo cantón de la provincia de Los Ríos. Así que gracias. En Instagram, Fabricio-Vela, en mi cuenta de TikTok, que también ya transmito, ahí con nuestros tiktokeros que van poniendo me gusta y se van sumando a la transmisión del comentario sin rodeos. Fabricio Vela B es justamente la cuenta que pueden seguirme. Ahí le veo a Bellita Luz. ¿Cómo le va, Bellita? Qué gusto conectada. Yo no estoy ni a la altura ni de lejos de Bellita, ella sí es una verdadera tiktokera. Yo soy un principiante, estoy en pañales en el TikTok. Les envío un abrazo. Bueno, muy gentiles, Huguito Mejía, que también está conectado con nosotros, junto a Ana Méndez y Kevin Castellanos. Les envío un abrazo a los amigos que están en la torre de control del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, acá en el sector de Tababela, mi querido amigo Julio Sari, que está conectado con nosotros, Gaby Herrera, escuchándolos rumbo a dejarlos a los chicos a las clases. Bueno, ya están de clases, ¿no? Y por eso hay horarios cambiados, sobre todo para el sector público. El querido amigo y colega también de la Torre, que también está en sintonía, nos manda un saludo. Bueno, quiero empezar el comentario con una información de última hora, ya confirmada, completamente confirmada. El fallecimiento de un político de viejo cuño. Un hombre que en vida fue muy polémico, y claro, con sus partidarios y sus detractores. Su contribución evidentemente lo evaluará la historia, y sobre todo sus electores y el pueblo de la provincia del Oro, provincia a la cual sirvió en varias etapas de su vida como diputado, como asambleísta, como alcalde. Creo que fue prefecto también, me parece, sí, prefecto también fue Carlos Falqués Batallas. Ha fallecido el profesor Carlos Falqués Batallas. Esto está totalmente confirmado, lo publican ya algunas cuentas. Diario El Correo de Machala da cuenta del fallecimiento de Carlos Falqués. Esto lo publicaron hace poco. Carlos Falqués Batallas falleció hace pocos minutos a la edad de 81 años, confirmaron sus familiares. El líder del Partido Social Cristiano en la provincia del Oro destacó y trascendió a lo largo de 44 años de vida pública, en los que desempeñó altos cargos. Fue 4 veces diputado por el Oro, 79-84, 88-90, 98-2002, 2002-2006, director nacional de deportes entre el 84 y el 86, gobernador del Oro del 86 al 88, prefecto del Oro 92-96, alcalde de Machala en 2 periodos, 2005-2009, 2009-2014, y 2 veces asambleísta, 2017-2018, 2021-2022. La cuenta Twitter, yo le sigo llamando Twitter,
en esta red social de la alcaldía de Machala, extiende las condolencias a su esposa, hijos, nietos, amigos y simpatizantes, de quien en vida fue el profesor Carlos Falqués Batallas, exalcalde de Machala. Este es un comunicado de Darío Maca Salvatierra, actual alcalde de la ciudad de Machala. Como siempre digo, el paso de la política a la historia los juzgará. En el paso de nuestras actividades públicas, la historia al final nos juzgará. Falqués, como digo, tuvo sus pasajes de controversia, de polémica a lo largo de su carrera, pero también sus contribuciones desde diversos cargos desempeñados en su trayectoria. Yo lo conocí en el año 98, si la memoria no me es infiel. En el año 98 fue diputado de la República. Efectivamente, yo lo conocí ese año. Las ocasiones anteriores no ejercí el periodismo, 79, 84, 88, 90. Lo conocí en el año 98 en ese congreso dominado por la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano, y de hecho ocupó la primera vicepresidencia del Congreso Nacional en ese año. Ese año lo conocí a Carlos Falqués. Desde el rol de periodista, ¿no? Así que un abrazo y las condolencias a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos, y a quienes simpatizaban con este político de viejo cuño que no está más entre nosotros. Noticia de última hora que se ha generado justamente y que lo estamos informando ahora mismo. Efectivamente, mi colega Felipe Pesantes desde Machala me confirma el fallecimiento de Falqués. La semana pasada lo visitó Jaime Nebot, que eso también fue noticia en estas horas, ¿no? Muy bien, gracias a Diego Pozo, que me escribe desde Loja. Un abrazo para él, para Santi Carrera, que también me envía una fotografía totalmente nublada, la vía Ambato-Riobamba. Transite con cuidado si está por esa vía, Santi, que esa es una de las asignaturas pendientes. Yo nunca entendí cómo de Quito a Ambato uno tiene una vía espectacular de 3 carriles por lado, o de 2 carriles por lado, dependiendo de una vía espectacular. Pero de Ambato a Riobamba, lamentablemente, nunca se generó la ampliación de esa carretera, que es una asignatura pendiente de las autoridades. Nunca entendí qué pasó con el tramo de Ambato a Riobamba. Es más o menos como siempre digo, nunca entendí cómo se quedaron de Santo Domingo a Quinindé y se olvidaron de Quinindé Esmeraldas. De Santo Domingo a Quinindé es una carretera espectacular, hasta de concreto, amplísima, anchísima, señalizada, pero se olvidaron de la carretera de Quinindé Esmeraldas, que es un problema realmente transitar, sobre todo en horas de la noche. Bueno, entremos en materia porque hay algunos temas para comentar. Quiero empezar, obviamente, con el hecho de que, querida audiencia, faltan 48 días de campaña. 48. Solo de pensarlo ya me canso. O sea, larguísimo, larguísimo. Es una pena, una lástima que en el cronograma electoral haya fijado un tiempo tan largo entre la primera y segunda vuelta electoral. Me parece que casi 2 meses es demasiado y cualquier cosa puede suceder. Por eso yo la semana anterior cuestionaba en este espacio el hecho de que algunos iluminados y hablaban de que quién tenía asegurada la victoria el 15 de octubre, quién iba a ganar, quién iba a perder, bla, 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 sin entender que en la política se hace camino al andar diariamente y que pueden pasar un montón de cosas, que las cosas pueden cambiar de un día para otro y, por favor, revisemos lo que pasó en la primera vuelta electoral. Como lo dije la semana anterior, una cosa fue antes del asesinato de Fernando Villavicencio y otra cosa fue después de ese horroroso crimen que, como insisto y no cesaré en insistir en eso, tiene que ser esclarecido en algún momento. Pero digo, ni bien empieza la precampaña, si se le puede llamar así, porque la campaña oficial tiene sus tiempos. Yo siempre digo, eso debería ser un poquito aclarado en la normativa. Dicen, la campaña empieza en tal fecha. Mentira, ya están en campaña, ya están haciendo recorridos, van a medios, tienen asambleas, tienen reuniones, hacen concentraciones, etcétera. Están en campaña los candidatos. La semana pasada se difundió, este fin de semana se difundió por ahí una intervención en un evento de masas de Daniel Noboa. Están en campaña. Lo que evidentemente va a comenzar después es la campaña oficial, que básicamente es el pautaje en medios de comunicación. Eso es. Y así debería llamarse en el Código de la Democracia, y no decir la campaña inicia a tal fecha, pero eso es falso, eso es una mentira. Como también es una mentira el hecho de que llega el jueves, antes del domingo de elecciones, dicen el último día de campaña, porque el viernes a la medianoche comienza el silencio electoral. Y dicen 2 días de silencio electoral, viernes y sábado, cuando no hay ningún tipo de control en redes sociales.
Ningún tipo de control. Al punto que el sábado antes del proceso electoral aparecían videos, el candidato Jan Topic, por ejemplo, un video allí la noche del sábado. Es decir, esto debería ser en algún momento regulado, debatido en serio y regulado. Pero, y por eso quiero matizar mi comentario, es larguísima la campaña, larguísima. Créanme, 48 días es un montón de tiempo. Y algunos de los candidatos se dejan ver las costuras. Y simpatizantes se dejan ver las costuras. En la primera vuelta electoral hubo una asquerosa campaña que la cuestionamos en este espacio. Una intención de desacreditar de modo totalmente burdo a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Que porque se graduó del colegio a no sé qué edad, que porque se graduó de la universidad a no sé qué edad, que porque fue madre adolescente, que porque fue madre soltera, o sea, metiéndose en cuestiones que no tienen nada que ver con la política y que no terminan de comprender además que la realidad de cada persona es distinta. Uno no puede cuestionar al ser humano por su propia realidad. ¿Qué tiene de malo que una persona sea madre soltera? ¿Qué tiene de malo que una persona sea madre adolescente? Por favor. Quienes somos padres, quienes somos hijos, sabemos efectivamente de lo que estamos hablando. Cuestionar que se graduó a no sé qué edad del colegio o de la universidad, sin entender o sin conocer la realidad de la persona. Entonces le atacaron a Luisa González, por eso que no debería resistir el menor análisis, no tiene nada que ver. Pero resulta que aquellos que criticaron esos ataques, que cuestionaron a quienes atacaban a Luisa González por esas cosas que me parece no tienen nada que ver porque son parte de su situación personal. Y aunque lo personal siempre será parte del escrutinio público, eso no creo que sea parte del escrutinio público. Esto que estoy señalando, que se graduó a tal edad o que fue madre soltera o madre adolescente, eso me parece que no tiene nada que ver con el escrutinio público. Pero aquellos que en su momento se enojaron por aquí, con justa razón, que criticaron este ataque, con justa razón, me incluyo. Yo no entiendo cómo ahora justifican y algunos hasta se suman a ataques sobre la esposa de Daniel Noboa. Que, vean, yo no tenía idea y perdónenme, tal vez soy yo ya tengo mi edad, ¿no? Yo no le conocía a la señora esposa de Daniel Noboa, no tenía idea quién era. Es más, ni su nombre me lo sé. Lavinia Balbonesi, no tenía idea. Ha sido una influencer, ha sido una nutricionista, tiene presencia en redes sociales. Yo no tenía la menor idea. No sabía quién era la señora Lavinia Balbonesi. Yo recién ahora que pasa Noboa a la segunda vuelta, obviamente uno ya empieza a enterarse de quién es su esposa, etcétera. Y como me sinceré con ustedes en algún momento. Les dije, yo soy uno de los ecuatorianos que no siguió de cerca la propuesta política de Daniel Noboa. No la seguí. No la seguí porque yo no me imaginé que tenía posibilidades de llegar a la segunda vuelta. No me imaginé. Soy absolutamente honesto con ustedes. Yo no voy a venirles a mentir y decirles, yo sí sabía que Daniel Noboa iba a pasar a la segunda vuelta. Me imaginé. No tenía idea. Para mí el resultado del 20 de agosto fue totalmente sorpresivo. No estaba en mi radar. Entonces yo no seguí de cerca, no revisé el plan de trabajo a profundidad de Daniel Noboa, lo entrevisté una vez, en varias ocasiones hablamos con candidatos de su orientación política. Pero claro, la atención de muchos, aunque hoy algunos no lo reconozcan, estaba básicamente en otros candidatos, no necesariamente en Daniel Noboa, que de pronto empezó a experimentar un crecimiento insospechado, que le permite pasar a la segunda vuelta electoral. Pasa a la segunda vuelta y se acuerdan de Noboa, pues. Y se acuerdan que Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, es hijo de Alvarito. Y se acuerdan que Alvarito tiene unas empresas y que esas empresas han tenido a lo largo del tiempo cuestionamientos. Se acuerdan que Alvarito tiene cuestionamientos sobre el pago de impuestos, se acuerdan que Alvarito tiene cuestionamientos sobre el respeto a los derechos laborales, se acuerdan que Alvarito tiene cuestionamientos sobre la afiliación al Seguro Social, bla, bla, bla. Recién se acuerdan. Yo digo, eso es parte del debate y está bien. Me imagino que Daniel Noboa tendrá una forma de
enfrentar esos cuestionamientos. Pero lo que para mí es totalmente cuestionable, criticable y a ratos hasta asqueroso, y lo digo así, con estas palabras, es, por ejemplo, cuestionar a la señora esposa de Daniel Noboa, a la señora Balbonesi. No sé, pues, porque es nutricionista. Ahora resulta que es malo ser nutricionista. Le hacen un zoom a los pies y resulta que critican hasta los pies de la señora. Vamos. O sea, ¿es en serio? ¿Y saben qué? Hay gente que escribe en redes. Tiene el derecho de escribir lo que quieran. Es parte de las libertades. Pero yo lo que no puedo concebir es que gente que, creo yo, tiene 2 dedos de frente, se sume a esa ola, pues. Sin entender que eso también es violencia. Como lo que hicieron con la señora González en la primera vuelta. O sea, entiendan el punto. A mí en lo personal, y yo les traslado ese mensaje a ustedes, a mí no me interesa si la señora Balbonesi es nutricionista, si tiene estudios de masterado o no los tiene, su apariencia física, no me interesa. No me interesa. A mí me interesa el plan de trabajo del señor Noboa. Y yo creo que esa es la discusión. Revisar el plan de trabajo, el plan de gobierno del señor Noboa, que muchos no lo revisamos a profundidad y otros no lo revisaron nunca. Revisar ese plan y con base en eso generar un debate sobre lo que contiene ese plan. Porque uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, todos, no solamente ustedes, nosotros los periodistas, los medios, la clase política, los opinadores, es que muchas veces somos periféricos, somos epidérmicos. Y estamos en otras. Debates ridículos. La apariencia física, la condición de nutricionista. Revisen el plan de Noboa. Uno de los principales problemas es que no revisamos los planes de trabajo de los candidatos. No los revisamos a profundidad. Porque para hacer escrutinio público, para hacer cuestionamientos, hay que revisar los planes de trabajo. Y ver qué tiene de bueno ese plan de trabajo. Qué es lo positivo, qué es lo negativo. ¿Qué se puede avalar? ¿Qué se puede cuestionar? Ese es el ejercicio de ciudadanía que deberíamos hacer. Si en verdad queremos que este país cambie. Entender que la importancia no es que la señora González haga hoy TikTok y que quiera llegar a los jóvenes con una imagen que no proyectó en la primera vuelta. A mí, créanme, no me interesa. A mí me interesa el plan de trabajo de la señora González. Y sobre muchas de sus apariciones, ustedes saben que he sido crítico. Fui crítico, por ejemplo, sobre la presentación de Luisa González en el debate, y a ustedes les consta, yo lo dije en este espacio. Yo a la señora Luisa González quiero escuchar profundidad en sus alocuciones. Profundidad, dejar de lado la epidermis e insistir en que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, que es un cliché, sino profundidad. Profundidad sobre lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y así como digo esto de la señora González, digo lo mismo del señor Noboa. Porque hay algunas dudas. Ahora resulta que revisando el plan hay algunas cosas que no nos hemos enterado. ¿Cuál es el derrotero del señor Noboa, por ejemplo, sobre el Seguro Social? No lo sabemos. Y el momento que haya posibilidad de preguntarle, ¿qué va a hacer el señor Noboa con el Seguro Social? ¿Cómo va a encarar la seguridad? ¿Cómo va a encarar el fenómeno del niño? ¿Cómo va a encarar el cierre de los campus ITT? ¿Cuál va a ser su orientación respecto de las relaciones internacionales? ¿Qué pasa con la educación? Que no caigan otra vez con lo que pasó con el presidente Lasso siendo candidato, con su propuesta totalmente populista del tema de la Cenecit y del libre ingreso a la universidad, porque cuando llegó al gobierno se dio cuenta que no había cómo. Eso es lo que como sociedad, querida audiencia, tenemos que debatir, y yo les invito a debatir aquello. No quedarnos en la epidermis, ni en el debate totalmente frívolo, absurdo, ridículo, inaceptable, de cuestionar a una persona por cosas que no tienen nada que ver con el debate público. Y por cierto, yo quiero recordarles que en el Ecuador no existe la figura de primera dama. La primera dama, que era, digamos, un título simbólico, si se le puede llamar, nombramiento simbólico, si se puede llamar. Hasta el año 2006, es más, hasta el 14 de enero del 2007, para hablar con propiedad,
la esposa del presidente de la República se le asignaba presidir el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA. Ese era, digamos, el cargo que ocupaba la esposa del presidente de la República, llamada primera dama. Desde el 15 de enero de 2007 ya no existe esa figura. De hecho, el INFA ya no existe. Desapareció. Y ya no se aplica con ese mismo estándar, ya no se mide con ese mismo estándar el rol de la esposa del presidente. Con el señor Moreno llega a la presidencia de la República y le asigna a su señora esposa, a la señora Rocío González de Moreno, le asigna la coordinación del plan denominado Toda una Vida. Pero que yo sepa, no era un nombramiento oficial, la señora no ganaba un salario, y entiendo que básicamente era simbólica su actividad. En el caso de la señora María de Lourdes Alcíbar, la esposa del presidente Lasso, que yo sepa, no tiene ningún tipo de asignación a un cargo específico. Es la esposa del presidente de la República. No existe el cargo de primera dama, porque algunos ya también se van por ese lado y hacen la odiosa comparación. Entonces ya le comparan a la señora Balbonesi con la señora María de Lourdes Alcíbar, con la señora Rocío González, etc. Vamos. Yo les invito a ustedes, de verdad, les invito a que profundicemos el debate y salgamos de la periferia y del cuestionamiento barato, superficial y hasta ridículo, que termina cayendo en lo ofensivo. Y sobre todo le digo a aquellas personas que tienen una importante influencia en redes y que sus opiniones cuentan. Y cuentan mucho. Oigan, bájenle en 2 rayitas al ridículo. Les digo así. Porque cuestionar a la señora que por los pies, que porque es nutricionista, de verdad, a mí me parece tan ridículo. Pero tan ridículo. Y como les digo, hay gente que escribe, gente de no creer. Yo por ahí quería empezar el comentario que les quedé debiendo el día viernes. Esta es una cosecha del fin de semana. ¿Qué les quedé debiendo el día viernes? Bueno, resulta que el señor ministro de Energía y Minas, en una entrevista el jueves en Ecuavisa, había hecho un anuncio que me pareció insólito, pero insólito, que el gobierno tenía una duda legal. Decía, el gobierno va a cumplir con el pronunciamiento del Yasuní, va a cumplir con el pronunciamiento popular del Yasuní, donde el sí, es decir, que se mantenga en el subsuelo el petróleo de los campos ITT, ganó, versus el no, que implicaba continuar con las actividades extractivas en los campos ITT del Parque Yasuní. Entonces el ministro va a Ecuavisa el día jueves, y el ministro dice, vamos a acatar, pero tenemos una duda legal. Póngame el extracto del ministro, tenga la bondad, don Santiago. No es de entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente. La vamos a acatar, pero tenemos una duda legal. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de actividad petrolera tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en el campo, la provincia de Orellana, y según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta. Queremos que continúe la actividad. Así es que tenemos esta duda constitucional. ¿Por qué? Porque antes de topar un perno de la infraestructura, tenemos que hacer un plan. El plan tiene que ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y por las comunidades que ahí habitan. Así es que quisiéramos que esta duda se resuelva. ¿Cuál es el efecto de la decisión de los habitantes de la provincia de Orellana de insistir en que se siga explotando el ITT antes de continuar? Yo tengo 2 dudas de esta declaración del ministro. Claro está, ya les voy a enseñar el comunicado oficial del gobierno, porque el gobierno se dio cuenta de todas las olas que levantó esta declaración del ministro y ya sacaron un comunicado diciendo, sí, tranquilidad, vamos a acatar. La primera, el ministro dice el tema de Orellana. Y la pregunta de cajón es,
¿Por qué cuando se dio el proceso de análisis en la Corte Constitucional previo a la emisión de la sentencia, por qué el gobierno no sustentó esta teoría, la que está planteando el ministro? ¿Y por qué no dijo, ¿saben qué? La consulta no puede ser nacional, tiene que ser solamente local? Cosa que desde mi punto de vista no es posible, y yo estoy de acuerdo con lo que publicó en las últimas horas Pedro Bermeo, de Yas Unidos. De que esta consulta tenía que ser nacional por la simple razón de que en 2013 el gobierno del presidente Rafael Correa declaró de interés nacional la intervención petrolera de los campos Iteté en el Parque Nacional Yasuní. Y como declaró de interés nacional, conforme señala la Constitución, requería una autorización de la Asamblea que se la otorgó en 2013. Esa misma autorización además contenía la obligación de que cada 6 meses las entidades vinculadas a la intervención petrolera de los campos Iteté presenten informes sobre el estado de esa intervención petrolera. La consulta tiene que ser nacional, pero mi pregunta es, ¿por qué en el proceso de audiencias que seguramente hubo en la Corte Constitucional no se les ocurrió cuestionar el carácter de la consulta que era nacional? Lo hacen ahora. Y lo hacen ahora, ¿por qué? Porque se agarran de que en 2 provincias, en Sucumbíos y Orellana, que creo que no se lo esperaban, ganó el no por encima del 106. Un momentito. En Orellana, donde están las torres, donde está la actividad petrolera, ganó el no, poniendo una duda. Pero vean, eso se cae de Maduro. Y yo les invito a revisar el resultado. Perdónenme, el Google también tiene que servir para eso, para investigar. Les invito a revisar los resultados del referéndum ratificatorio de la Constitución de octubre del año 2008. Después de la Asamblea Constituyente, se generó el proceso constituyente, se aprobó la Constitución, pero había que convocar un referéndum ratificatorio de esa Constitución, que fue convocado y que se dio en octubre del 2008. ¿Saben qué pasó en ese referéndum? El no, es decir, que no se apruebe la nueva Constitución, ganó en Guayaquil y ganó en la provincia de Napo. El no. Revisen. En Guayaquil, por ejemplo, el 45,68% de los votantes optaron por el sí. Es decir, casi el 55% optaron por el no. El 55% de los guayaquileños no estuvo de acuerdo con ratificar la Constitución aprobada en Montecristi. Y en la provincia del Napo, en donde fue igualmente una victoria para el no por encima del sí. Yo pregunto si la actual Constitución no rige para los guayaquileños, porque yo no me acuerdo que haya aparecido Jaime Nebot, o Juan José Illingworth, o Cintia Viteri, qué sé yo, pues, o algún patricio guayaquileño a decir, señores, en Guayaquil ganó el no, así que la Constitución no rige para nosotros. No me acuerdo tampoco haber escuchado a Lucio Gutiérrez, a Gilmar Gutiérrez o algún otro político, autoridad oriunda del Napo, diciendo, en Napo ganó el no, así que en Napo no se puede aplicar la Constitución, porque perdieron aquí el referéndum, por el amor de Dios. Entonces, esos argumentos se caen de Maduro. Y lo segundo, el ministro dice, tiene que establecerse un plan que tiene que ser aprobado por las autoridades, por las comunidades. ¿En qué parte de la sentencia de la Corte Constitucional dice eso? En ninguna parte. Y yo genero este cuestionamiento pese a que me voy a sincerar con ustedes, con mi audiencia. Como lo hice el otro día en el canal, me sincero con ustedes. Yo voté no. Yo voté no. Me sincero con ustedes y les digo, yo no voté por el sí, yo voté por el no. Tengo mis razones. Yo creo que esto tiene que ser materia de un debate muchísimo más amplio, un debate nacional amplio, para poder salir del extractivismo. Y no basta con una consulta popular así nomás. Opino yo. Yo respeto profundamente a los Yas Unidos, donde tengo grandes amigos, a muchos de los cuales los quiero muchísimo. Coincido con mucho de su lucha, sin duda. Pero en esta consulta yo voté no. Pero no perdió. Ganó el sí. Y lo que tenemos que hacer es respetar ese resultado. Por favor. Y buscarse argumentos de perogrullo, sin entender
que hay que respetar la normativa, nos guste o no nos guste, me parece totalmente cuestionable. Póngame el comunicado del gobierno para cerrar el comentario. Póngame el comunicado, ¿lo tiene ahí? Porque el gobierno, luego de toda la polémica y de todas las olas que se generaron con este anuncio del ministro que me pareció completamente desatinado. ¿Sí tiene el comunicado? A ver, ya vamos a ver el comunicado. El comunicado oficial del gobierno que dice que va a respetar la voluntad popular de Yasuni. Ahí está. Esto lo sacaron después en la tarde, luego de todas las olas que se armaron por la declaración del ministro, desde mi punto de vista, totalmente desafortunada. Entonces dicen que va a respetar la decisión democrática de los ecuatorianos en las urnas respecto de dejar el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente en el subsuelo. Y ahí dice pues el dictamen, las medidas a implementar en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado se realizarán a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. En ninguna parte dice que las comunidades tienen que aprobar ese plan. O sea, por favor. Una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados y notificados por el organismo correspondiente, el gobierno acatará esa decisión. Y luego en la parte de abajo dice, el Ejecutivo siempre ha sido y será respetuoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mediante el poder de su voto. Gracias, don Santi. Pero por Dios, tienen que emitir este comunicado y aclarar que serán respetuosos de la voluntad popular luego del desatino del día jueves. Y por supuesto recordarle al gobierno del presidente Lasso que al final del día, esa administración, la actual, la del presidente Lasso, no será la encargada de llevar adelante el proceso para la suspensión definitiva de las actividades petroleras en los campos ITT. Será el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, claro, tendrá que resolver la parte económica, etcétera. Pero este tipo de situaciones son las que terminan evidentemente generando polémica. No tiene sentido. El alcalde Minuesa dice, yo también voté no. Mi doctor Andrea Velázquez de Loja, yo también voté no. Es así, pero yo voté no, tengo mis razones. Algún día las conversaremos con mis buenos amigos de Yas Unidos. Pero por favor, sería absurdo que yo venga en este micrófono y les diga, yo voté no y ganó el nuevo Orellana. No hay cómo aplicar, no hay forma. Por favor. De verdad que a veces yo sí creo que se burlan de nuestra inteligencia o quieren jugar con nuestra inteligencia. En fin, 7:10 en la mañana, cierro el comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.